Muy bien, lado B por América 92.9, la otra cara de la información. Y estamos en el bloque de política e internacional y para eso lo tenemos a nuestro especialista Tadeo Castiglione, que le damos la bienvenida. Hola Tadeo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, estimado Bruno, estimada audiencia. Como siempre, una enorme alegría y un placer estar en este programa, en lado B, para tratar de entender un poco más sobre lo que sucede a nivel internacional y el mundo que nos rodea a cada uno de nosotros. Bueno, una situación compleja, ¿no? A nivel internacional con lo que se va dando. Una de las cuestiones han ido pasando por el lado de Israel, Francia también con situaciones convulsas, pero sin dudas cada una de estas situaciones va afectando, ¿no? Cada una de las regiones y al mundo en total, ¿no? Exactamente, como estuvimos hablando en semanas anteriores, un mundo enteramente convulso, con muchos acontecimientos que es necesario no perderle el hilo porque si no se te arma un enredo importante. Pero esta semana exclusivamente tuvo que ver con algo que muchos analistas internacionales generalmente no hablan, pero que tiene que ver mucho con Argentina, tiene que ver mucho con Sudamérica, y que es el sur global. Cuando hablamos del sur global estamos hablando de América del Sur y su socio más cercano geográficamente, y que también hay una conexión cultural e histórica importante que muchas veces se ignora. Estamos hablando de nuestro hermano mayor, el África, del otro lado del charco, y los acontecimientos de esta semana tuvieron mucho que ver con una repercusión muy interesante que ha sucedido en el África y que también tiene mucho efecto en nuestra región. A principios de la semana, luego de muchas discusiones, idas y venidas, se canceló algo sumamente interesante que tiene que ver también con lo económico y que tiene su impacto de lleno en la economía agroexportadora argentina, que fue la cancelación del acuerdo de grano entre Rusia, Ucrania y Turquía. Aquí hubieron varias justificaciones, entre ellas lo que se hablaba de que los puertos ucranianos eran utilizados para contrabando de armas y el grano que salía de estos puertos no llegaban a los países que tendría que haber llegado. Recordemos que Rusia y Ucrania son grandes proveedores a nivel internacional de granos y de cereales que son utilizados a nivel internacional para la estabilidad económica que tiene que ver con la seguridad alimentaria a nivel internacional. Entonces hemos visto cómo esta cancelación del acuerdo de grano debido al incumplimiento de parte de Ucrania y de los países europeos tuvieron su efecto directo en los países africanos, que eran los que, según entre teoría, el acuerdo de grano era el que mejor iba a beneficiar, pero que en la práctica estos granos no llegaban a los países necesitados, los países que tienen un problema para garantizar su seguridad alimentaria, y era utilizado como un arma de doble filo. Si se cancelaba el acuerdo, era culpa de Rusia, que quería conducir a una hambruna mundial. Claro. Y si se mantenía, Rusia y los países africanos se veían perjudicados porque por un lado seguía un contrabando de armas y por el otro los países africanos no se les llegaba con ayuda. Se canceló este acuerdo de granos, lo que produce que los commodities internacionales en cereales aumenten, lo cual también puede llegar a conducir en ciertos países a una inflación mayor en el tema alimentario, principalmente lo que tiene que ver con el trigo y con los cereales como el arroz, también importante para la estabilidad, pero principalmente lo que es el trigo y lo que tiene que ver con todos los panificados y las harinas. Tadeo, en esto la Argentina ve algún beneficio siendo un país justamente exportador de granos. ¿Se puede vislumbrar algún beneficio en este conflicto? La verdad que sí, pero aquí había un caso de que se habló bastante de la sequía, una mala cosecha, las trabas en las importaciones, querer liquidar también el dinero debido a los diferentes tipos de cambio y demás, lo cual terminaba atentando de alguna u otra forma en esta situación internacional que, si bien es beneficiosa para Argentina, también sucedió otro hecho, que Rusia ofrece los granos suyos a precio cero, lo cual competitivamente Argentina no puede competir, sí puede seguir manteniendo su postura de país proveedor hacia Europa y hacia los países del sudeste asiático y del Asia, pero Rusia lo que se encargó en esta semana, y por eso estábamos hablando de la centralidad del África en esta semana, fue que le garantizó a los países africanos que le va a proveer todo lo necesario para mantener la seguridad alimentaria y no atentar en contra de sus economías
incluso si tiene que transportarle cereales a costo cero, de alguna manera con una ayuda humanitaria que no se dio anteriormente, incluso con este acuerdo de grano que era sostenido por la Unión Europea, por la ONU, por Turquía y por Ucrania, pero que en realidad no había llevado a grandes resultados reales y tácticos dentro de el ámbito internacional. Otro punto interesante que tiene que ver con el África fue la cumbre África-Rusia que se llevó a cabo en estos últimos días, principalmente en la ciudad de San Petersburgo, en la capital cultural de Rusia, en los cuales se reunieron más de 40 líderes africanos con el presidente Vladimir Putin para abrir una cartera de negocios bastante interesante, que son inversiones multimillonarias en obras y en desarrollo industrial entre los países africanos y también la Federación Rusa. Esta conexión había sido muy criticada desde Occidente, incluso se había amenazado con sanciones a los países participantes, pero se vio que ni siquiera con las amenazas de sanciones esta reunión ha llegado a un mal puerto. Muy por el contrario, hubo una gran asistencia de líderes africanos y hubo un discurso muy disonante que difícilmente se había escuchado años anteriores. Los países africanos, entendiendo una realidad de un mundo mucho más complejo, mucho más amplio, decidieron de alguna manera soltarle la mano a sus otroras potencias coloniales, dígase Francia, Reino Unido, que mantenían un peso importante hace no tanto tiempo en África, para abrirse a inversiones, ganar en relaciones con Rusia y en relaciones también con China. Otro acontecimiento interesante que sucedió esta semana eran los Juegos Juveniles Internacionales, con sede también en Chengdu, en China, y que tuvo también gran participación del África. Entonces vemos que ahora hay una lucha internacional de alguna manera bastante intensa respecto a los países africanos y cómo esto va a repercutir en la arena internacional. Estábamos hablando de la conexión del África con América del Sur en esta relación de las relaciones sur-sur, que son sumamente importantes para mantener en cuenta. No sé si te acordarás hace algunos años que había una misión comercial argentina en Angola, había viajado Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, había abierto muchas inversiones, y desde Argentina se dijo cómo se van a asociar con esos países perdedores, tercermundistas. Claro, recuerdo eso, ¿no? Que hacían muchos chistes, ¿no? En relación a, son países que no mueven la aguja, ¿no? Básicamente. Bueno, si Argentina hubiera mantenido una política de seguimiento de estos acontecimientos, actualmente el continente africano, que todas las potencias y todos los grandes países están metidos ahí tratando de sacar sus máximas ventajas, incluso con gobiernos ahora africanos bastante fuertes que están tratando de defender sus propios intereses también, lo cual condiciona bastante el escenario. Argentina podría haber sacado muchos beneficios, incluso los países africanos se podrían haber beneficiado bastante de un país en vías de desarrollo como era Argentina. Por eso es necesario prestar atención a las cuestiones internacionales, porque esa planificación de relaciones con el África tenían mucho sentido y una proyección a futuro bastante interesante. Es más, Angola es un país sumamente importante en el África, con recursos naturales importantes, y que incluso se podría haber colaborado en temas de infraestructura, comercio, relaciones bilaterales y demás, teniendo en cuenta la cercanía con estos países. Y además que no hay un gran abismo idiomático entre el portugués y el español, entre las lenguas lusófonas, los cuales podrían haber sido beneficiarios para Argentina. Esto marca un escenario sumamente interesante con lo que está sucediendo en el África, lo que ha estado sucediendo a lo largo de esta semana. Y a lo largo de esta semana también vimos coronado un golpe de Estado nuevo en el África. Algo interesante que ha estado sucediendo en los países africanos en los últimos años es que han habido al menos 5 golpes de Estados, pero no golpes de Estado clásicos como los que tenemos en mente aquí en Latinoamérica, sino golpes de Estado en los cuales no se dispara una bala, en los cuales los gobiernos de alguna manera que se mantenían en el poder hace muchos años de manera dudosa, son derrocados por movimientos militares, pero que en realidad reflejan un clamor patriótico, un clamor del pueblo que ya estaba desesperado. No hemos visto en esta ocasión un golpe de Estado en Níger, un país en el norte del África, en el desierto del Sahara, con un gran
posición estratégica en recursos naturales como es el uranio, un recurso natural escaso, un recurso natural estratégico que es utilizado principalmente para alimentar las centrales nucleares en Europa, en el caso de Níger, colonia de Francia y con un gobierno que era sostenido por Francia en el poder. Este golpe de estado, que sucedió hace no más de 48 horas, recibió un apoyo rápido de otros países que también se dieron las mismas condiciones en los últimos años, y que lo primero que se hace es quitar a la embajada de Francia del país, de alguna manera sosteniendo de que esta embajada era responsable de los males y de sostener un gobierno ineficiente, negligente, que era en perjuicio del propio pueblo. Claro, como que ellos generaban una desestabilización, ¿no? Es como una segunda ola de independización, ¿no? Que están teniendo algunos países. Exactamente. Además hay que comprender del otro lado en África que los países africanos generalmente tienen una gama de entre 50 y 70 años de antigüedad en su mayoría desde su independencia, por lo cual Argentina en esas épocas todavía teníamos una guerra civil en Argentina entre unitarios y federales, por lo cual es necesario comprender también la formación de estos países que todavía no lograron de alguna u otra manera su independencia definitiva y que a la vez están combatiendo y tienen muchos problemas internos debido a la distribución territorial que se hizo, la cual no es geográfica ni coincide con pueblos, sino que alguien agarró un papel y una regla y dijo estoy aquí, estoy para allá, mitad Francia, mitad Inglaterra, y así se dividió el África, principalmente el norte del África. Por eso siempre es interesante cuando uno ve en el mapa países que tienen los límites en línea recta, estamos delante de una división que se hizo sin tener en cuenta cuestiones culturales, étnicas y geográficas, sino que se hizo con divisiones coloniales en la repartición de un continente como fue el África. Entonces, esta serie de golpes de estados también abre un panorama sumamente complejo e interesante, porque muchos de estos países tenían mucha relación con Francia, y que luego de lo que sucedió en el año 2011 en Libia, se vio repercutido en toda la región una gran inestabilidad, principalmente por contrabando de armas, grupos armados diversos y demás, los cuales hace que esta región se vuelva muy tensa. En esto Gaddafi siempre decía, ¿no? Que si él no estaba y no mantenía, ¿no?, el control de Libia como un país estabilizador, se iba a ir todo, ¿no?, por la borda. Y realmente pasó eso, ¿no? Bueno, es sumamente interesante lo que decía Gaddafi, porque Gaddafi no solo lo decía, sino que lo sabía claramente, y Libia mantenía misiones de ayuda y en gran parte de los países africanos, en todos los países africanos. Es más, una de las críticas que la oposición a Gaddafi hacía era que se preocupaba más por el África que por Libia. Claro. Una cuestión que tampoco era realidad, pero que el dinero de Libia llevaba a una estabilidad en gran parte de los países africanos. Sin Gaddafi, sin ese dinero, bueno, todo se fue barrancas abajo. La situación en el África actual es una situación en la cual muchas potencias están debatiéndose los diferentes territorios, y a la misma vez se está llevando a cabo una nueva independencia del África, la cual la condiciona en su nivel internacional. Estas nuevas cumbres que se realizan entre África y China, África y Rusia, y las grandes inversiones que se prometen, es también un nuevo panorama que se abre, que América Latina, Argentina, debería tener en consideración de que hay un mundo mucho más amplio, que muchas veces muchos analistas lamentablemente en Argentina únicamente miran lo que sucede en Europa y en una pequeña porción de Europa, luego Estados Unidos, y hasta ahí llegó el mundo. Terminó. Y realmente hay un mundo mucho más amplio, mucho más complejo, en donde hay muchos actores que están muy interesados en ampliar sus fronteras, ampliar también su logística comercial. Y el caso del África se dan todos estos factores. África, pese a haber sido saqueada durante siglos, aún tiene una gran capacidad en recursos económicos, en materia prima, pero también tiene una gran capacidad industrial y de convertirse en una zona de infraestructuras claves para las nuevas conexiones internacionales. Teniendo en cuenta el sur global, en esta conexión América del Sur, África, Sudeste Asiático, China, esto se podría potenciar para su utilización en beneficio también de los países regionales. Argentina es un país
que tiene una gran extensión marítima, pero que no tiene importantes puertos comerciales, que sí los debería tener debido a su condición. Estamos hablando incluso de tener una flota mercantil bastante amplia que podría utilizar estas mismas rutas del sur global, lo cual potenciaría en gran manera también la economía, que la economía no necesariamente es la parte financiera, sino también el producir. Una discusión muy amplia que hubo, ¿no? Casi a principios, yo no sé si fue previo a la pandemia, no lo recuerdo bien, pero tiene que ver con la famosa hidrovía, ¿no? Del Paraná, y el dragado y elaboración de nuevas rutas en las cuales nosotros tengamos el poder, ¿no? Porque la mayoría de los puertos que están ubicados a la orilla del Paraná son todos absolutamente del Paraná y del Río de la Plata, ¿no? Son absolutamente todos de capitales extranjeros, ¿no? Así es, incluso la construcción de puertos mixtos con participación del Estado, con participación de privados, no sería una locura, y también con proyección hacia el océano Atlántico, lo cual es sumamente importante, no únicamente la parte de la hidrovía que tiene que ver con la exportación y sacar todos los granos hacia afuera, sino incluso en regiones, por ejemplo en Chubut, que está al lugar y hay un puerto, se podría ampliar un puerto con proyección directa, teniendo en consideración ahí sí una conexión real entre Sudáfrica y directamente Puerto Madryn en la producción de aluminio masivamente. Entonces es cuestión de ponerse a trazar un mapa y darse cuenta de que hay una realidad que es mucho más compleja, mucho más amplia, y que hay muchas cuestiones que se han estado ignorando por mucho tiempo, no sé si ignorado o por alguna u otras causas se las cajonea, pero que es importante tenerlas presentes, tenerlas en cuenta, y lo que ha estado aconteciendo en el África también que sirva como un ejemplo de que hay otras oportunidades en el mundo en su composición actual, y que Argentina juega un papel importante en este mundo, y si sabe posicionarse bien también nos veremos beneficiados todos, incluso aquí en Plotier, incluso aquí en Neuquén, provincia sumamente estratégica a nivel nacional, a nivel también con su proyección mundial, y que hay que prestarle mucha atención a lo que sucede en nuestros hermanos en el África, y también prestar atención, tomar apuntes respecto a cómo son los movimientos internacionales en este engranaje que se va moviendo, y tener en cuenta hacia dónde se está moviendo la brújula, porque esa es una ruta a seguir y a prestar atención debido a las potencialidades que estos mismos reflejan. Iba a mencionar, Tadeo, que sin dudas la guerra en Ucrania ha destrabado, ¿no?, la situación para empezar a hacer este cambio, ¿no?, este nuevo cambio que está habiendo en el mundo. Ya los antiguos liderazgos ya no son lo que eran, colonias que ya dejan de ser colonias y empiezan a independizarse. Hay una cuestión de que Occidente comienza a retroceder en algún punto, Oriente empieza a tomar la posta, y en esto, bueno, la famosa frase, a río revuelto, ganancia de pescador. Habría que ver cómo la Argentina logra posicionarse en esta situación, pero mucho tiene que ver con el retroceso que está realizando justamente países como, sin dudas, Estados Unidos, ¿no? A partir de la guerra desembocó este retroceso en estas grandes potencias que en su momento eran justamente dominantes económicamente y en un montón de aspectos, y que ahora a partir de la guerra comienza a haber un retroceso en eso, producto justamente de estas alianzas que también se van generando. Sí, en parte sí, en parte no. Estados Unidos lo que sí hizo fue despegarse de los europeos, los cuales quedaron pagando el pato, como se suele decir en esta situación, y Estados Unidos retrocedió a su primera trinchera de defensa, que es América Latina. Entonces, su patio trasero, ¿no? Para mantener su influencia, pero a la misma vez Estados Unidos hizo algo muy inteligente, que fue crear otra organización por afuera de la OTAN que se llama AUKUS. El AUKUS es una organización que refleja la mentalidad total de Estados Unidos y el Reino Unido, que es la mentalidad anglosajona. Entonces, en esta organización, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, con proyección al Océano Pacífico, con una proyección tal vez del poder marítimo. Acá hay una discusión casi filosófica que se hablaba hace algunos años de la civilización del mar y la civilización de la tierra, teniendo en cuenta que China y Rusia son civilizaciones terrestres con amplias redes comerciales y en lo cual se centra en la comunidad, y el caso de Estados Unidos e Inglaterra son civilizaciones con un gran potencial marítimo.
que tiene que ver tanto con el comercio como con su expansión militar a través del mar, lo cual también se refleja en quienes tienen la principal flota de barcos, portaaviones y demás, bueno, Estados Unidos e Inglaterra, lo cual tiene mucho sentido en esta discusión de civilizaciones. Entonces vemos que Estados Unidos en realidad siempre, al menos hasta ahora, viene proyectándose a futuro, y por eso también la fortaleza del dólar todavía con una ampliación en las próximas décadas, lejos de los pronósticos de que todo se va a caer. Eso Estados Unidos. En África, Estados Unidos no mantenía una posición tan fuerte como sí Francia, que es la que se está viendo perjudicada con estos últimos movimientos, los cuales son abiertamente antifranceses. Se ha visto en las plazas como la gente quema banderas de Francia y pide incluso, aclaman a Putin. Son cosas muy interesantes que suceden y que dan a entender un cambio total de época en el África con respecto a su relación con principalmente Francia. Entonces, en este escenario global vemos un retroceso de las potencias occidentales europeas, pero vemos un reacomodo de jugadores y de otra vez repartiendo las cartas de parte de Estados Unidos, de parte del Reino Unido y las diferentes proyecciones que ellos tengan a nivel internacional. Aún así, otro actor que no hemos mencionado mucho hoy, pero que siempre está muy presente y que hay que prestarle mucha atención, son China e India, dos países con una gran cantidad de población y que con grandes intereses económicos detrás de todos estos escenarios, y que también son jugadores que mantienen una presencia importante incluso en Latinoamérica y en Argentina. De esta manera, en este programa de hoy vimos de alguna u otra forma el lado B del África, este lado B en los cuales vemos reflejado un África que ya no es ese África de la pobreza estructural, de el hambre, del abandono, sino que vemos un África en el cual se está levantando cabeza y está con muchos planes de desarrollo y que está creciendo verdaderamente. Si uno analiza los países africanos, ve crecimiento de un 10% o más anual, lo cual no hay que perderle el hilo y creo que es necesario tenerlo en cuenta. El mundo va cambiando, el mundo se va transformando y nosotros te lo vamos contando acá. Una situación que se va viviendo en África y que lamentablemente algunos también utilizan como gancho para decir, che, África está mucho mejor que la Argentina, ¿no? Pero bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la proyección que está realizando el continente y que hay que prestar mucha atención. El mundo cambia y nosotros te lo contamos acá, en Lado B. Gracias, Tadeo. Muchas gracias a ti, Bruno, y un saludo cordial a toda la audiencia.